soy el profesor Hugo Landolfi, autor del libro De víctima protagonista. Uno de los temas esenciales que tocamos en el libro es el tema de la educación y cómo, según mi humilde modo de ver, debe ser entendida la educación humana genuinamente entendida. La educación actual, a través de los sistemas formales de educación, donde el Estado tiene una gran presencia, usualmente consideran, en mayor o menor medida, que el alumno, de algún modo, es como si fuera un recipiente donde dentro de él colocamos información y colocamos datos. Información y datos. La escuela hoy funciona mayormente de este modo. Por eso, lo que se pide a los alumnos no es que comprendan, o sea, no hay comprensión, sino que hay repetición. Lo único que se pide es que se repita, aunque no se entienda. El que repite, repetir en forma memorística, sin absolutamente comprender nada, la persona que tiene buena memoria y que es capaz de repetir, puede ser un exitoso transitante del sistema educativo formal, incluyendo hasta un grado universitario, incluso de posgrado, sin que mayormente haya comprendido nada o muy poco de lo que a través de tantos años de concurrir a la escuela primaria, secundaria y universitaria ha estudiado supuestamente. Esta noción de conocimiento a través del cual la educación consistiría en un meter datos o información pura, si se quiere, al alumno para que éste la repita, y saber consiste justamente en repetir esa información, y por eso los exámenes solamente se orientan hacia la medición de la repetición por parte de los alumnos, tiene un antecedente filosófico. Digamos, esto se basa en una escuela filosófica que es el positivismo, que no vamos a analizar aquí porque no es la finalidad de meternos en estas cuestiones, pero estas nociones del conocimiento entendido de estas maneras ya fueron ampliamente refutadas, especialmente por el filósofo de la ciencia Karl Popper y muchos filósofos de la ciencia que siguieron y desarrollaron la línea de lo que se llamó el giro de la filosofía de la ciencia en el siglo XX. O sea que estas nociones en función de las cuales todavía hoy funciona la educación, ya fueron ampliamente refutadas, ¿sí? Sin embargo, la educación sigue funcionando bajo estos principios. O sea, el alumno es alguien al cual hay que darle datos o información. No hace falta que los comprenda, que entienda, ni que esa información tenga un contexto para que el alumno pueda comprenderla, y se considera que sabe si es capaz de repetirla aunque no la comprenda. Eso es más o menos la educación de hoy. El problema es que, justamente como usted puede apreciar a través de lo que le estoy diciendo, esto no ayuda, más allá del tema de que estos principios cognitivos ya están refutados, esto no ayuda al desarrollo genuino de la persona humana, la cual se supone que es la finalidad de la educación. Porque si un mero repetir de una supuesta información que nos dan, sin comprenderla, no nos ayuda a crecer y a desarrollarnos y a madurar existencialmente. ¿Por qué? ¿Qué nos ayuda a crecer y a madurar y a desarrollarnos en la vida? Justamente el sentido que tiene la vida, la existencia y todas las preguntas que nos hacemos y sus respuestas, qué importancia tienen para nuestra vida. Nada de lo cual surge de este modelo
que acabamos de ver. No ¿a dónde se orienta este modelo? A que los alumnos sean cada vez más renuentes a concurrir a esta supuesta educación, porque para ellos no tiene ningún sentido este mero repetir sin comprender, un repetir supuestos conocimientos que a ellos no les interesan porque tienen otros cuestionamientos existenciales, que la escuela y la educación no se ocupan tampoco de responder. Entonces, esto no tiene nada que ver con una educación genuinamente entendida, y la razón por la que el ser humano maduro, en el sentido de cantidad de años de hoy, es mayormente una persona cuya vida carece de sentido y funciona como un autómata mecánico, muchas veces deprimido y demás, es justamente porque ha pasado muchos años en el sistema formal de educación que no le han servido absolutamente para nada, salvo para descubrir de que nada de eso tiene sentido para los cuestionamientos más existenciales que él tiene. La escuela para cualquier persona ha sido simplemente algo que hay que pasar, que a nadie le gusta y que solamente nos liberamos de la misma cuando terminamos. Fíjense la noción de educación y de amor por el saber que genera este sistema educativo. Genera un odio por el saber. Y siendo el ser humano un ser intelectual con inteligencia, en cuya naturaleza está el deseo por saber y por aprender, justamente la educación de hoy genera el rechazo de lo que para él es natural. Fíjense lo mal que está la educación de hoy. Entonces, obviamente que con esta pequeña charla no vamos a solucionar este problema, sino que simplemente se orienta a tomar conciencia de esto, de que educar no es hacer que el alumno repita. Los profesores de hoy le tienen miedo a la Wikipedia. ¿Cómo la Wikipedia, un conjunto de palabras sin contexto y sin sentido, que solamente se pueden repetir y no hace falta comprenderlas, solamente un docente puede tener miedo de eso si sus clases son una repetición ciega de conocimientos que nadie comprende? Para el verdadero profesor, que hace pensar, que hace reflexionar, que enseña y da contexto y sentido a lo que enseña y que da razones, la Wikipedia jamás podría ser una competencia. ¿Se entiende? Justamente el temor de hoy de que los alumnos copien de la Wikipedia habla de lo pésimo que es la educación de hoy y que en realidad no tiene nada que ver con una educación genuina. ¿Hacia dónde debe orientarse una educación genuina? Bueno, en primer lugar, hacia una concepción diferente del conocimiento. El ser humano no es un recipiente, un balde donde uno echa información. No lo es, sino que el ser humano habita un mundo educativo y comprende a través de horizontes que están cargados de historicidad, o sea, están cargados de sus experiencias históricas que habitan en el presente de él, y desde ahí conoce y comprende y descubre el sentido, proyectando también sentido frente a lo que conoce. Fíjense que esto no tiene nada que ver con esto. O sea, si yo quiero que a este alumno aprenda historia, le doy un dato: Colón descubrió América, lo empaqueto y se lo tiro adentro. En cambio, si comprendemos cómo funciona realmente el conocimiento humano, nos tenemos que dar cuenta de que primero hay que plantear por qué es relevante que aprendamos que Colón descubrió América. ¿Quién era Cristóbal Colón? ¿Por qué descubrió América? ¿Cuál era el contexto de su viaje? ¿A quién respondía? ¿Quién lo mandó? ¿Cuáles eran sus intereses? ¿Sus sueños? O sea, descubrir todo un universo de contexto que va mucho más allá de la repetición del dato Colón descubrió América en 1942. Y curiosamente, cuando uno vislumbra el rostro de los alumnos, uno ve cuestionamientos vitales muy profundos que la escuela tampoco se preocupa por responder.
sino que está en cuestiones que a nadie en verdad le importan, la Mesopotamia asiática, la vida de los mayas, la geografía de África. ¿Y mi existencia? ¿Para qué vivo? ¿Qué sentido tiene la existencia que tengo? ¿Nos vamos a morir? ¿Qué es el mundo? ¿De dónde salió? ¿Hacia dónde vamos? ¿Tiene algún sentido mi vida considerada en forma individual más allá del resto de la humanidad? Como este silencio que acabo de hacer, la supuesta educación de hoy también calla frente a esas preguntas que están permanentemente latiendo en el corazón de todas las personas y especialmente de los alumnos. Pero no, hacemos de cuenta como que no existen, tratamos temas que a nadie interesan, y a eso le llamamos educación. Y después nos sorprendemos cuando adolescentes o adultos viven vidas mecánicas, sin sentido, alienados, con grandes partes de la población mundial con graves psicopatologías, incluso depresión, y nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos acá? Justamente es el sistema educativo de hoy el que necesariamente conduce ahí. Y eso es lo que tenemos que tomar conciencia. Así que bueno, quería dejarle estas reflexiones sobre la educación para que podamos tomar conciencia de que lo que hoy se llama educación en verdad no lo es, y apenas plantear un esbozo de un mínimo camino para empezar a vislumbrar otros senderos hacia los cuales debería orientarse una educación humana genuinamente entendida. Me despido, todos estos temas los tratamos en profundidad en el libro De Víctima Protagonista. Soy el profesor Hugo Landolfi, autor del libro De Víctima Protagonista. Hasta pronto.